Dicen que las promesas son hilos invisibles que atan los corazones, pero, ¿qué ocurre cuando esas promesas se rompen en nombre del destino? Esta es la historia de Valeria y Andrés, dos almas unidas por un amor que desafió todo lo que estaba escrito, un amor que nació entre juramentos incumplidos, sacrificios imposibles y decisiones que marcarían sus vidas para siempre. Prepárate, porque lo que empezó como un compromiso de esperanza, terminó convertido en una batalla entre el deber y el deseo. Valeria tenía 26 años y una vida aparentemente perfecta. Su familia era respetada en la ciudad, dueños de una empresa que llevaba generaciones construyendo un legado. Desde pequeña, había aprendido que los sueños no siempre eran libres, sino que a menudo se moldeaban bajo las expectativas de los demás. Y entre esas expectativas estaba su compromiso con Héctor, el hijo de un socio importante de su padre. El compromiso había sido pactado desde hacía 2 años. Héctor era un hombre correcto, educado, ambicioso, y también distante, incapaz de mirar a Valeria más allá de lo que representaba para sus negocios y su estatus social. Aún así, todos decían que era el candidato perfecto, que el matrimonio aseguraría un futuro estable. Valeria, sin embargo, sentía un vacío en el pecho cada vez que pensaba en su boda. Era como si estuviera firmando un contrato en vez de entregando su corazón. Y fue precisamente en medio de esa incertidumbre que conoció a Andrés. Andrés era todo lo contrario a Héctor. De origen humilde, trabajaba como arquitecto independiente, dedicando su tiempo a restaurar edificios antiguos de la ciudad. Tenía una mirada apasionada, manos que hablaban de esfuerzo y un espíritu libre que lo hacía destacar en cualquier lugar. Valeria lo conoció durante una visita a una construcción que su padre patrocinaba, y desde el primer instante, sintió que aquel hombre tenía algo que podría desatar los hilos de su destino. ¿Usted es Valeria?, preguntó Andrés, mientras le estrechaba la mano con firmeza. Sí, respondió ella, sorprendida por la intensidad de su mirada. ¿Y usted es? Andrés. Encargado de que estas paredes recuperen su historia. La manera en que dijo esas palabras, con una mezcla de orgullo y sensibilidad, quedó grabada en el corazón de Valeria. Los días siguientes, las reuniones en la obra se convirtieron en excusas para cruzar miradas, compartir conversaciones y descubrir coincidencias que parecían trazadas por el destino. A Valeria le fascinaba cómo Andrés veía belleza en lo roto, cómo hablaba de reconstruir no solo paredes, sino también memorias. Él, por su parte, encontraba en ella una mujer atrapada en una jaula dorada, ansiosa por romper cadenas. El tiempo que compartían era breve, pero suficiente para encender una chispa que pronto se convirtió en fuego. Sus charlas comenzaron a extenderse más allá de la obra, cafés improvisados, paseos por las calles antiguas, momentos robados en los que Valeria podía ser simplemente ella, sin el peso del apellido ni del compromiso. Sin embargo, con cada instante juntos, también crecía la culpa. Valeria llevaba un anillo en su dedo, un símbolo de promesa que se sentía cada vez más vacío, cada vez más distante de lo que su corazón quería. Una tarde, mientras caminaban por un puente iluminado por las luces de la ciudad, Valeria se atrevió a confesarlo. Andrés, no sé qué estamos haciendo. Estoy comprometida, y tú lo sabes. Él la miró con firmeza, pero también con ternura. Lo sé. Pero dime algo, Valeria, ¿tu promesa fue hecha con el corazón, o fue impuesta por los demás? Esas palabras retumbaron en su mente durante días. Porque la verdad era dolorosa, su promesa no había nacido de su voluntad, sino de la presión y las expectativas. Y aunque Héctor nunca le había hecho daño, tampoco le había dado lo único que ella necesitaba, amor verdadero. El conflicto interno de Valeria se volvió insoportable. Cada vez que estaba con Andrés, sentía vida, pasión, un destino distinto que la llamaba con fuerza. Pero cada vez que miraba a Héctor, veía la cadena que la ataba a un futuro seguro, pero vacío. El primer beso llegó en una de esas tardes en la obra, cuando Andrés la llevó a la azotea del edificio en restauración.
El cielo estaba teñido de tonos naranjas y púrpuras, y la ciudad brillaba como un tapiz infinito. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, consciente del abismo que los separaba. Esto es un error, susurró Valeria, aunque su cuerpo temblaba de deseo. Si es un error, es el más hermoso de mi vida, respondió Andrés, antes de rozar sus labios con los de ella. El beso fue intenso, prohibido, lleno de la pasión contenida que ambos habían reprimido durante semanas. Fue como un pacto silencioso entre sus almas, aunque el mundo los condenara, aunque las promesas se rompieran, el destino los había unido en ese instante. Pero el amor prohibido nunca permanece oculto por mucho tiempo. Héctor comenzó a notar la distancia de Valeria, la falta de brillo en sus ojos cada vez que la miraba. Una noche, mientras cenaban en casa de su familia, Héctor la confrontó con frialdad. «Valeria, ¿hay algo que deba saber?», preguntó, clavando su mirada en ella. El corazón de Valeria se detuvo, pero negó con la cabeza, incapaz de revelar la verdad. Sin embargo, Héctor no era ingenuo. Contrató a alguien para seguirla, y pronto descubrió lo que tanto temía: las salidas con Andrés, las conversaciones robadas, incluso el beso bajo el atardecer. La rabia lo consumió, pero también el orgullo herido de saberse traicionado. Valeria, mientras tanto, comenzó a darse cuenta de que su historia con Andrés estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. Porque más allá de la pasión y el amor, el destino les había puesto una encrucijada: o romper las promesas y enfrentar las consecuencias, o renunciar a lo único verdadero que habían sentido en sus vidas. En la primera parte conocimos a Valeria, atrapada en un compromiso vacío con Héctor, y a Andrés, el arquitecto que despertó en ella un amor prohibido. Ahora, las promesas rotas comienzan a cobrar su precio. El destino se acerca como una tormenta, poniendo a prueba su fe, su pasión y su capacidad de sacrificio. El día amaneció con un silencio extraño. Valeria despertó con el corazón acelerado, como si presentara que algo estaba a punto de desmoronarse. Su celular vibró sobre la mesita de noche, un mensaje de Andrés. «Necesito verte hoy. No podemos seguir escondiéndonos. Nuestro amor merece más que sombras». Valeria apretó el teléfono contra su pecho. Cada palabra de Andrés encendía su alma, pero también le recordaba que el tiempo se agotaba. Su boda con Héctor estaba programada para celebrarse en apenas 3 semanas. En secreto, se encontraron en una vieja biblioteca abandonada, un lugar donde nadie los descubriría. Andrés la esperaba entre los estantes polvorientos, con esa mirada intensa que siempre desarmaba las defensas de Valeria. «Valeria, no podemos seguir así. ¿De verdad vas a casarte con un hombre que no amas?», preguntó, con un tono desesperado. «Andrés, no es tan sencillo. Mi familia, los negocios, todo depende de ese matrimonio. Si rompo la promesa, no solo los traiciono a ellos, sino también la vida que me han impuesto». Él tomó su rostro entre sus manos y la besó con la pasión de alguien que sabe que cada instante podría ser el último. «Entonces rompe esa vida, Valeria. No somos marionetas del destino. Elige ser feliz conmigo». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Andrés tenía razón, pero el miedo a perderlo todo la paralizaba. Y en ese mismo instante, sin que ellos lo supieran, alguien observaba desde las sombras, un hombre alto, con traje oscuro y ojos llenos de rabia. Era Héctor. Durante semanas había seguido cada paso, cada encuentro. Y ahora, al verlos besándose entre los libros, su mundo se desplomó. No solo había perdido a Valeria, también había sido humillado. Esa misma noche, Héctor la enfrentó. La cita era en su despacho, iluminado apenas por la luz de una lámpara. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir mintiéndome? Su voz era fría, pero sus ojos ardían. Valeria tembló, incapaz de responder. «Lo sé todo», continuó él. «Ese arquitecto. Andrés. ¿Creíste que no lo descubriría?». Ella bajó la mirada, derrotada. «Lo siento, Héctor.
Nunca quise hacerte daño, pero no puedo seguir fingiendo. Yo no te amo. El silencio se hizo insoportable. Héctor apretó los puños, luchando contra su orgullo herido. ¿Y qué piensas hacer? ¿Arruinar el futuro de nuestras familias por un capricho? Valeria levantó la vista, con una fuerza que jamás había mostrado. No es un capricho. Es amor. Y no pienso seguir viviendo una mentira. Las palabras golpearon a Héctor como dagas. No dijo nada más, pero en su interior tomó una decisión: si Valeria no podía ser suya, tampoco sería de nadie. Los días siguientes fueron un tormento. Héctor se mostró aún más distante en público, pero en secreto comenzó a mover hilos oscuros. Usó su poder para desprestigiar a Andrés, inventando rumores sobre corrupción en sus proyectos y obstaculizando cada contrato que intentaba firmar. Poco a poco, Andrés empezó a sentir el peso del enemigo invisible que lo perseguía. Una tarde, cansado de tanto acoso, fue a buscar a Héctor directamente. «Sé lo que estás haciendo», le dijo con rabia contenida. «Puedes quitarme todo lo que quieras, pero no podrás arrancar el amor que Valeria siente por mí». Héctor lo miró con desprecio. «Ese amor es una ilusión. Ella pertenece a mi mundo, no al tuyo. Y tarde o temprano entenderá que el destino no se rompe con un simple beso». La tensión era insoportable. Andrés estaba a punto de responder con un golpe, pero se contuvo. No quería arrastrar a Valeria a una guerra abierta. En lugar de eso, decidió hacer lo único que podía: luchar con el corazón. Esa noche, Andrés llevó a Valeria a un lugar especial, un mirador secreto en lo alto de la ciudad. Desde allí, las luces parecían estrellas atrapadas en la tierra. «Valeria», dijo él, mientras le mostraba un anillo sencillo, sin lujos, pero lleno de significado. «No tengo riqueza ni apellidos poderosos, pero te ofrezco algo que vale más que todo eso: mi vida entera. ¿Quieres ser mía, aunque el mundo se oponga?» Valeria lo miró con el alma temblando. El anillo de compromiso con Héctor aún brillaba en su dedo, símbolo de cadenas que no quería cargar más. Con lágrimas de emoción, se lo quitó y lo dejó caer al vacío desde el mirador. Luego tomó el anillo de Andrés y lo colocó en su mano. «Sí, Andrés. Quiero ser tuya. Quiero romper con todo y seguir lo que dicta mi corazón». El beso que selló esa promesa fue más intenso que todos los anteriores. Por primera vez, Valeria sintió que estaba tomando las riendas de su destino. Pero el destino rara vez perdona las promesas rotas. A la mañana siguiente, la noticia se esparció como pólvora: la boda entre Valeria y Héctor había sido cancelada. Los periódicos hablaban de escándalo, de traición, de alianzas rotas entre familias poderosas. La presión sobre Valeria fue brutal: llamadas constantes de su padre, súplicas de su madre, insultos de aquellos que la acusaban de arruinarlo todo. Y en medio de ese caos, Héctor jugó su última carta. Citó a Valeria en un viejo salón familiar, bajo la excusa de hablar por última vez. Ella acudió, esperando encontrar un cierre, pero lo que halló fue un hombre roto por el rencor. «Me quitaste todo, Valeria. Mi orgullo, mi nombre, mi futuro. ¿Y para qué? ¿Para correr detrás de un sueño imposible?», dijo Héctor, con voz quebrada. «Lo siento, Héctor. Pero merezco vivir lo que siento, no lo que otros deciden por mí». Las palabras encendieron la chispa final. Héctor, dominado por la rabia, intentó sujetarla con fuerza, como si al hacerlo pudiera retenerla. Valeria forcejeó, gritando su nombre. En ese momento, Andrés irrumpió, habiendo sospechado que algo así ocurriría. El enfrentamiento fue inevitable. Dos hombres, dos destinos cruzados por la misma mujer. Héctor lanzó el primer golpe, pero Andrés lo detuvo con firmeza. La pelea fue intensa, llena de rabia y dolor acumulado. Valeria, entre lágrimas, intentaba detenerlos, suplicando que no convirtieran su amor en una tragedia. Finalmente, Andrés logró derribar a Héctor,
pero en lugar de continuar, lo miró con compasión. No voy a destruirte, Héctor. Ya bastante destruido estás por dentro. Héctor quedó en el suelo, derrotado, pero no convencido. Con voz amarga, lanzó su última advertencia. El destino no se rompe tan fácilmente. Tal vez la vida aún les enseñe que las promesas tienen un precio. Valeria corrió hacia Andrés, abrazándolo con todas sus fuerzas. Habían ganado una batalla, pero ambos sabían que el futuro aún estaba lleno de incertidumbre. Las familias, la sociedad, incluso el destino mismo parecía estar en su contra. Sin embargo, mientras se miraban a los ojos, comprendieron algo, que el amor verdadero no se mide en promesas impuestas ni en cadenas de oro. Se mide en la capacidad de elegir, aun cuando todo parezca perdido.